Hola, muy buen día. Les saluda Omar Dávalo del Departamento de Ingeniería de Siscon y ECCON. Les agradezco mucho a todos los participantes por tomarse este tiempo y asistir a la presentación de sistemas de radiocomunicación digital o ventas de integración de radiocomunicación digital. El día de hoy vamos a tener tres objetivos fundamentales durante la presentación a cubrir. El primero es cómo integrar o cómo vamos a ensamblar o armar proyectos de radiocomunicación digital. El segundo objetivo va a ser enfocarnos a quiénes son los clientes de un sistema de radiocomunicación digital, qué opciones tenemos para ofrecerle a estos sistemas de a estos clientes en sistemas de radiocomunicación digital y cómo llegar a ellos o qué ofrecerles a cada cliente en específico. Entonces, haciendo un resumen rápido, el objetivo principal es qué ofrecer, no conocer en este caso específicamente el equipo, sino conocer el sistema en su conjunto. Después ya podemos tener webinar independientes sobre las capacidades de cada equipo por independiente. Entonces iniciamos. En este caso nos vamos a enfocar a lo que viene siendo la radiocomunicación digital NXDN. Como la mayoría deben conocer, o para, para los clientes que no conozcan, tenemos Eso sí, varios. definitivamente. Perdón, hay audio activado, un segundo, por Pásame favor. una. Listo, continuamos. Entonces, tenemos varios, o existen varios sistemas de radiocomunicación digital en este momento disponibles, dentro de los cuales está el NXDN. NXDN es un protocolo desarrollado por Icon y Kenwood como líderes de radiocomunicación desde el 2005. Es un protocolo que fue creciendo desde el 2005 y actualmente es un protocolo con más de 30 integradores en un foro abierto, quiere decir, no es un protocolo cerrado, cualquiera puede integrar, puede diseñar, puede fabricar equipos bajo el tipo de comunicación de NXDN. Por lo tanto, una de sus grandes ventajas es esta, que hay varios fabricantes, hay muchas opciones para ofrecer, no tenemos que casarnos con una marca en específico. Otro de los puntos interesantes a conocer es que el hecho de que NXDN nació como un sistema basado en FDMA, que es un método de acceso múltiple de división de frecuencia, que es prácticamente lo mismo que los sistemas analógicos, nos permite migrar de analógico a digital sin requerir de grandes costos o de grandes gastos a la hora de hacer dicha migración. Los sistemas NXDN trabajan desde su inicio, desde su nacimiento en 12.5 kHz y en 6.25 kHz, lo cual quiere decir que son extremadamente estrechos los anchos de banda reales. ¿Esto cómo se traduce? Cuando hablamos o escuchamos de protocolos de radiocomunicación como DMR, como Tetra, nos dicen que pueden tener varias llamadas simultáneas dentro de cierto ancho de banda, pero ese ancho de banda es 12.5 o 25, pero nunca 6.25. En este caso, NXDN sí realmente son 6.25 kHz de ancho de banda, por lo tanto, permite la reutilización, o no es la reutilización, permite sacar más provecho del espectro radioeléctrico. Esto a su vez hizo que el NXDN creciera o desplazara más de medio millón de unidades de radios en menos de 5 años, quiere decir, fue un boom muy grande desde que salió y por supuesto se ha sostenido dicho crecimiento. En base a todo esto que hemos platicado, vamos a tratar de conocer qué nos ofrece como sistema NXDN, como integración de sistemas de radiocomunicación. Bueno, primero vamos a identificar qué tiene NXDN, cuántas opciones o en cuánto se divide las propuestas de NXDN.
En este caso son 5 sistemas prácticamente, iniciando por un sistema convencional en modo directo, quiere decir donde se comunican entre radio y radio. Después lo que es en modo convencional IP, en donde incluye, además de la comunicación de radios a través de un repetidor común, como ya lo conocemos, incluye los enlaces de comunicaciones entre diferentes sistemas o diferentes áreas de cobertura o sitios de cobertura a través de redes. Redes que ya están implementadas, Internet, redes inalámbricas, redes de comunicaciones de datos ya existentes o que podemos implementar nosotros. Este tipo de sistema, los convencionales de modo de network o de IP network, permiten crecimientos de hasta 16 o 48 sitios en dependencia del tipo de red, y son sistemas que van enfocados a tener buen costo en coberturas amplias. En el tercer caso, tenemos entonces ya lo que viene siendo los sistemas de trunking. Ya cuando hablamos de trunking, hablamos de servicios de comunicaciones en donde se requieren muchas llamadas simultáneas, es decir, al mismo tiempo en diferentes recursos de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos 5 grupos hablando simultáneamente, se van a requerir de 5 servicios de repetición o 5 tiempos o 5 canales según el tipo de tecnología, pero tienen que ser simultáneos. Al mismo tiempo. Por eso es que la troncalización se implementa para que pueda darnos mayor cantidad de servicios. En trunking existen 3 directrices o 3 vertientes, se pudiera decir, en el NXDN. La vertiente más básica sería el trunking tipo D, que es como se le llama. El trunking tipo D es un trunking descentralizado, quiere decir no tiene un canal de control, sino que se maneja a base de canales de casa. Este tipo de sistema es única y exclusivamente monositio y puede o está enfocado a que dé costo efectivo en alta capacidad de tráfico. Quiere decir muchos radios hablando simultáneamente, muchos grupos hablando simultáneamente sobre un sitio exclusivo, un solo sitio. Después entraría lo que es el trunking tipo C. El trunking tipo C es un sistema que nace para ofrecer servicios de área extendida desde un solo sitio hasta 48 sitios, y de hecho incluye un bridge o un software puente para poder conectar más sistemas y por lo tanto más de 48 sitios. Y es un sistema que ya es algo robusto, grande, está enfocado para abarcar muchos usuarios o muchos tipos de servicios diferentes. Ya, ya tiene más opciones, brinda mayor cantidad de servicios, y vamos a ver durante la presentación que, bueno, es algo ya más completo. Igual todos los enlaces a través de trunking tipo C son a través de redes. Vamos a ver que en NXDN todas las comunicaciones, todos los enlaces son a través de redes IP. Por último está lo que se conoce como generación 2, es decir, trunking tipo C lo consideraríamos con la generación 1, y existe una generación 2 que no es más que la misma lógica de operación de un trunking tipo C generación 1, pero con la centralización de la inteligencia de ese sistema. Quiere decir, todo el control, toda la arquitectura de comunicaciones va a basar o va a centralizar la lógica y por así decirlo, el cerebro del sistema en un sitio dedicado, en una red dedicada, un lugar dedicado a la red. Esto puede abarcar hasta 1000 sitios y está enfocado a dar coberturas y capacidad en grandes redes. Sería como decir el tope de la línea. Ya conociendo que manejamos estas vertientes, estas 5 vertientes principales dentro del sistema, vamos a ver cada una y cómo se enfocan hacia los clientes o a qué clientes serían los correctos para cada una de estas divisiones o niveles.
mejor dicho. Bueno, en modo convencional directo es un modo que, como lo dice, es directo, es radio a radio. Simplemente en NXDN, a diferencia de otros sistemas de comunicación, todos los servicios se pueden obtener en el modo directo radio a radio. Muy pocos servicios no se van a poder implementar. Cuando digo muy pocos, bueno, ya estoy hablando de cosas que incluyen, por ejemplo, validación de números de serie electrónico o activación y desactivación de radio en una red, que ya son cosas que corresponden o están asociadas a una red de repetición o de comunicaciones. Pero cuando estoy hablando de que todos los servicios se permiten radio a radio, me refiero a los servicios de comunicación de radio. Es decir, en una red convencional, en modo directo, los radios NXDN van a poder hacer una llamada selectiva, van a poder hacer una llamada de grupo, van a poder enviar posición de GPS, mensajes, estados, es decir, todos los servicios de comunicaciones de radio lo van a poder tener entre radios de forma directa. En otros sistemas, por ejemplo, como a lo mejor Tetra o Tetrapol, los que conocen de esos sistemas, o hasta en los mismos DMRs, si pierden su sistema de comunicación, pierden muchas o la mayoría de los servicios. En algunos pierden todos los servicios, quiere decir, se quedan como una comunicación de voz básica, directa, y no incluye más nada, ¿no?, dentro de esa comunicación. Bueno, en NXDN tenemos la ventaja de que si perdemos cobertura de un sistema o estamos iniciando un sistema nuevo, pueden tener todos esos servicios en una comunicación radio a radio. Y por lo tanto, este tipo de sistema es muy útil enfocarlo o venderlo en sistemas que estén iniciando, en clientes, usuarios finales que estén iniciando, que quieran algo pequeño o que quieran migrar, que digan, tengo mi sistema de radiocomunicación convencional analógico con 5, 10, 15 radios, no sé, X cantidad de radios pequeñas, y quiero migrar a digital, no sé qué elegir, no sé qué tecnología es la mejor. Bueno, esta es la mejor tecnología para migrar. Primero, porque es 100% compatible con todos los sistemas de radiocomunicación analógico. El radio de por sí ya incluye señalizaciones para trabajar en analógico, como tonos subaudibles, como DTMF, FlickSync, MDC 1200. En dependencia de radio va a poder incluir o no todas estas opciones, ¿no? Y además va a ser digital, permitiendo que el radio pueda trabajar de forma mezclada, tanto en analógico como en digital. Es decir, el radio tiene la capacidad de escuchar los dos sistemas, tiene la capacidad de hablar con los dos sistemas, en analógico y en digital, y es la forma más fácil de hacer una migración sin que el usuario final tenga que comprometer la red existente o tenga que desechar los equipos que tiene en ese momento. Los usuarios típicos, ¿quiénes serían? Tiendas, locales comerciales, escuelas, almacenes, hoteles muy pequeños. ¿Y por qué digo o todo lo enfoco en áreas pequeñas? Bueno, porque la cobertura va a depender de la cobertura de comunicación entre un radio y el otro, sea VHF o sea UHF. Lo ideal en estos casos sería que sea la menor área de cobertura porque es de radio a radio. Es decir, no vamos a tener un sistema de repetición en este modo de comunicación. Después pasaríamos a modo de comunicación convencional repetidor. En este modo, lo único que estamos haciendo es agregando un repetidor a nuestro sistema de comunicación que podía ya existir o puede ser nuevo. En este caso, como ya habíamos dicho, bueno, si todos los servicios están presentes entre radio y radio de forma, quiere decir de equipo a equipo, sin necesidad de tener un repetidor en el medio, en este caso, el incluir un repetidor lo que nos va a permitir es aumentar nuestra área de cobertura. Prácticamente los servicios son casi idénticos, es decir, son las mismas llamadas selectivas, las mismas llamadas de grupo, las mismas mensajerías. El repetidor en realidad no tiene control de todas estas comunicaciones, son cosas que están inherentes o son parte de las comunicaciones entre los radios, no del repetidor. El repetidor solo está aumentando la cobertura, lo que recibe lo retransmite y lo pone en mayor área de cobertura. Valga la redundancia.
Ahora, hay algunos servicios que permiten el agregar un repetidor, que sería el control de la flota. Eso sí es algo ya inherente al repetidor, es decir, pueden habilitar usuarios en el repetidor o pueden habilitar grupos. De forma tal que ustedes pueden tener control de qué radio ustedes quieren que pueda hablar o qué grupo ustedes quieren que pueda hablar en ese repetidor. Si por algún motivo se implementa un sistema como esto y se pierde uno de los radios o alguno de los radios, suponiendo que fuera un sistema de renta, deja de pagar su cuota o alguno de los grupos, le pueden dar baja del sistema de repetición. ¿Por qué? Porque a través del repetidor se va a controlar esa comunicación que pasa a través de él. Ustedes pueden habilitar o deshabilitar unidades. Esta habilitación y deshabilitación de unidades es muy importante que sepan que va enfocada a los IDs de las unidades. ¿Sí? No a servicios muy robustos de control, sino que es algo básico, pero muy útil en sistemas que sigan siendo pequeños. Por lo tanto, este tipo de sistema se adapta o se puede ofrecer en coberturas que vamos a llamarle locales, que están definidas, es decir, una ciudad, que tenga un buen sitio de cobertura, es decir, un cerro alto donde puedan poner bien su repetidor y cubra toda la ciudad. Puede ser también a lo mejor para una empresa grande, un hotel grande, una empresa de transporte dentro de un área localizable dentro de una ciudad, o empresas que requieren mayor cobertura, pero siempre una cobertura que pueda ser cubierta por un solo sitio de repetición, por un solo equipo. Hacia ese mercado se enfocaría un sistema de modo convencional repetidor. Entonces, el siguiente sistema sería el modo convencional multisitio. Modo convencional multisitio es exactamente la misma topología que un sistema convencional de un solo sitio, es decir, el mismo repetidor, los mismos radios, lo único que le vamos a agregar es una interfase, un dispositivo que permita a ese repetidor comunicarse dentro de una red, dentro de una red IP, un network, hasta 16 o hasta 48 sitios. Si es una red unicast, puedes tener hasta 16 sitios, se pueden implementar hasta 16 repetidores. Si es una red multicast, se pueden implementar hasta 48 sitios o repetidores. Aquí entiéndase sitio, un repetidor. No necesariamente un sitio tiene que ser un sitio físico, es decir, a lo mejor hay 5 repetidores en el mismo sitio y por lo tanto serían 5 sitios, aunque físicamente se encuentren ubicados en el mismo lugar, en el mismo cerro y en la misma área de cobertura. Nosotros lo llamamos como sitios, en realidad son repetidores conectados a la red. Entonces podemos tener 48 de estos equipos en el máximo de la topología conectados en una misma red. En este tipo de sistemas, sea el convencional monositio que vimos anteriormente o en el modo convencional multisitio, los repetidores permiten validar hasta 1000 usuarios, quiere decir 1000 IDs de usuario o 1000 IDs de grupo, lo cual entiéndase como que 1000 radios van a poder estar asociados a la red y ustedes van a poder tener control de ellos, activar o desactivar en la red, o 1000 grupos. Este tipo de sistema, la gran ventaja es que nos va a servir de área de cobertura extendida, lo cual si tienen un sitio, por ejemplo, en México, un sitio en Guatemala o un sitio en Colombia, o tienen una red de diferentes sitios dentro de un mismo país, nos va a permitir extender las coberturas de cada uno de esos sitios hacia el otro sitio de forma muy fácil, muy flexible. Aquí todo es redes, no requiere de una infraestructura lógica o especial, sino que todo es redes. Por supuesto, las redes deben de ser lo más robustas posible para garantizar que no se caigan las comunicaciones entre esos sitios. En el caso de que ustedes sean los que tengan el control de esas redes, lo ideal son redes que sean propietarias o privadas, pero si fueran redes públicas, bueno, existen servicios robustos, VPN dedicados que se pueden
utilizar con dicho propósito. Este tipo de sistema se enfoca en empresas de empresas de comunicación que lo que requieren es eso, comunicación entre sitios o ciudades diferentes, cobertura continua y muy importante, este sistema ofrece roaming automático dentro de sus servicios. ¿Qué nos permite roaming automático? Muchos de los usuarios finales, como ustedes sabrán, dicen yo quiero tener por ejemplo, un servicio de transporte donde se van a estar moviendo los vehículos durante o un área extendida muy grande y no quiero que el usuario esté cambiando de canales, no quiero que tenga la necesidad de estar utilizando el radio o que tenga o que requiera de conocimientos especiales para utilizar el radio, que diga yo quiero que esa persona simplemente cuando presione PTT tenga cobertura, hable y hable con el grupo que se requiere. El roaming en estos sistemas nos permite, nos ofrece eso, siendo que es un sistema convencional básico y aún así nos permite de que los radios hagan roaming automático. Es un sistema con un roaming muy rápido, muy robusto. Es increíble la facilidad que nos da o la flexibilidad que nos permite este tipo de roaming, que el radio pasa de área de cobertura entre un área de cobertura y otra de forma muy efectiva. ¿Por qué? Porque lo hace midiendo los niveles de señal que hay entre cada una de las áreas de cobertura y determinando cuál es la mejor área de cobertura, y el radio toma la decisión de hacer dicho cambio. Entonces, esta es otra de las grandes ventajas que nos ofrece este sistema y que se adapta muy bien a los usuarios donde requieren esas opciones en su operación. Pueden ser transportistas o servicios que requieran hacer ese roaming de forma automática. Hasta ahí llegaría lo que se conoce o lo que manejamos dentro del NXDN como sistemas convencionales. Después pasaríamos a los sistemas troncalizados, iniciando por el más básico, que es el tipo D. En modo troncal tipo D es una forma de permitir un tráfico muy alto a muy bajo costo. Es el sistema trunking más económico que existe en todos los servicios conocidos que hay hasta ahora. Es decir, no hay nadie en la competencia ni en ningún otro servicio que nos ofrezca trunking más económico. Este es el trunking más económico que existe. ¿Y por qué es el más económico? Bueno, porque está enfocado en un área de cobertura única, es decir, a un solo sitio, hasta 30 canales y hasta 60,000 IDs. Está enfocado a dar servicios de voz principalmente, lo cual no lo excluye de servicios de datos. Por ejemplo, en estos momentos ya tenemos una aplicación de CAS10. El CAS10 es un software de despacho que nos va a permitir manejar con estos radios servicios de datos como GPS y mensajerías. Entonces, también nos ofrece esos servicios, aunque su fuerte o su diseño original es para dar servicios de voz de alto tráfico. Este sistema, el punto fuerte es ese, es entregar un canal de forma inmediata, rápido, lo más rápido que puede existir, para cuando un grupo de comunicaciones requiera hablar. Entonces, este sistema es muy importante que lo enfoquen a qué tipo de usuarios. Bueno, tráfico pesado en un área definida, en una ciudad definida, en un sector definido de la ciudad. Pueden ser transportes como taxis, servicios públicos, por ejemplo, a lo mejor un servicio de la ciudad de recolección de basura o recolección de materiales, o grandes compañías que requieren mucha comunicación dentro de una ciudad o dentro de un valle o dentro de un área que está conocida o dentro de un área que puede cubrir ese sitio en específico, porque va a ser un solo sitio. Ya si el cliente requiere de un sistema que, como nos ofrece el trunking, tenga tantas llamadas concurrentes o simultáneas, pero además de eso requiere una comunicación multisitio, es decir, entre varias ciudades, requiere unir diferentes empresas o requiere unir diferentes oficinas a través de la nación o a través de
multiciudades, un estado, cosas así. Bueno, ahí entra entonces el trunking tipo C. Ese es el principal objetivo de un trunking tipo C, es dar servicios de trunking y multiciudades o multiáreas de cobertura. ¿Hasta cuántas áreas de cobertura? 16, como dijimos, en un sistema o en una red unicast, o 48 en una red multicast. Quiere decir, pueden tener hasta 48 sitios. Cada uno de esos sitios puede alojar o manejar hasta 30 canales. Por lo tanto, esto nos va a dar una cantidad de 1440 canales disponibles. Ya es una red grande, robusta, de mucha capacidad de tráfico. Está diseñada para eso, para administrar tráfico pesado de comunicaciones. Ya en este tipo de sistema, las funciones son mucho más amplias y especiales. Por ejemplo, todo lo que es la localización automática de vehículos, la mensajería, las llamadas, todo está muy bien, por así decirlo, manejado. Es muy fácil crear diferentes grupos o diferentes características por grupos, permitir ciertos servicios en algunos grupos, permitir ciertos servicios por unidades. Entonces aquí vamos a poder crear carpetas para asignarla a diferentes grupos o diferentes unidades en cómo van a operar. Ustedes van a tener ya el control de cómo va a ser la operación a través de esta red, a través de estas comunicaciones. Algo que implementa este tipo de trunking y que lo convierte en una posición muy robusta es la validación de números de serie electrónico, que también lo hace el tipo D, pero bueno, en este caso con mucha mayor fiabilidad y opciones. ¿Por qué? Porque pueden desconectar el usuario automáticamente, pueden tomar acción en el sistema de forma inmediata si se está violando la comunicación o si se intenta violarle el acceso a este tipo de sistema. Y este tipo de sistema permite que se puedan manipular en modo troncal monositio hasta 3000 IDs. En modo troncal multisitio hasta 60.000 IDs. De hecho, la próxima lámina sería de multisitio. En esta nada más está especificada la de monositio. ¿Dónde lo vamos a ofrecer cuando se trate de modo troncal monositio tipo C? Bueno, lo vamos a ofrecer cuando sea, y lo mismo que en el tipo de un área de cobertura conocida, es decir, una sola área de cobertura, pero que ya se requieran servicios más robustos de seguridad, y por lo tanto ya entrarían usuarios como seguridad pública, policía, grandes compañías, mineras, gobiernos que requieren comunicaciones más fiables, con encriptación o con servicios ya mucho más seguros. El mismo trunking tipo C, como les decía desde un inicio, su principal servicio, además de la seguridad, es poder extender su área de cobertura, y la única diferencia entre un sitio trunking troncal tipo C monositio a un multisitio prácticamente es la interconexión a la red, porque ya los repetidores vienen listos, vienen con su lógica integrada, es decir, su controlador integrado. Lo único que hay que hacer es activarlo. Las activaciones son vía software, vía una llave, ¿sí? Esa llave es una llave de seguridad que activa la comunicación entre diferentes sitios, y todo es a base de programación. Prácticamente hardware es lo mismo. Ya cuando hablamos de sistemas de comunicación multisitio tipo C, entonces el usuario final ya se eleva o se enfoca más a servicios de alta seguridad y de amplia cobertura. Serían, por ejemplo, seguridad pública de área extendida, una ciudad que tenga diferentes áreas de cobertura, un estado completo, puede ser hasta nacional. De hecho, si no es una policía, por ejemplo, nacional que sea excesivamente grande, si es un país pequeño o algo así, bueno,
también queda muy bien en este tipo de sistemas. Igual entramos a compañías grandes de múltiples ciudades, que pueden ser minerías, gobiernos, petróleos, transportes masivos, cosas así. Por último, entraríamos en lo que es la generación 2, es decir, el tope de las comunicaciones troncales dentro del NXDN es esta red en donde permite capacidades de hasta 24 sistemas, quiere decir 24 redes para un total de 1.152 sitios, ya no canales, sitios, serían 1.152 sitios que cuando ustedes lo multiplican por cada uno de los canales que admite cada sitio ya da un número superior a los 30.000, son 34.560 canales, entonces es una red excesivamente grande, robusta, ya esto va enfocado a multisistemas. No quiere decir que desde un inicio el usuario tenga que implementar una red tan grande. Por supuesto, en cualquiera de estos sistemas se puede iniciar desde lo más pequeño y ir migrando hasta el punto más grande de la red. Por ejemplo, un usuario de una generación 2 puede empezar o puede iniciar en un trunking tipo C monositio con 2, 3, 4 canalitos y paulatinamente ingresar más canales a su red, ingresar más sitios, aumentar la cobertura, hacer conexiones con otras ciudades, con otras áreas y a lo mejor en un futuro llegar a niveles tan grandes como este. Entonces este sistema ya va enfocado a servicios de seguridad pública, pero que ya sean nacionales o estados muy grandes o policías ya muy grandes, servicios federales que tengan que ver con gobiernos federales, servicios de comunicación masiva también, pero a niveles muy grandes, o empresas de mucha envergadura, de grandes tráficos de comunicaciones. ¿Y por qué también serviría, por ejemplo, en empresas privadas o cosas así muy grandes? Por ejemplo, por poner un caso, en Europa hay países enteros que utilizan este sistema para coordinar, por ejemplo, los servicios de salud de todo el país, es decir, los transportes de ambulancia y de servicios médicos utilizan sistemas como estos, pero que son a nivel nacional. Entonces son sistemas muy robustos para este tipo de aplicación. En esta tabla que les voy a dejar aquí, no nos vamos a enfocar a ver parámetro por parámetro exacto para no tomar tanto tiempo. A fin de cuentas tenemos un tiempo limitado. La idea es que después ustedes, cuando reciban la presentación que les va a estar llegando a cada uno de ustedes a través del correo, puedan comparar y ver entonces ya con más detenimiento qué servicios ofrece cada una de las redes. Por ejemplo, en Trunking tipo D, la cantidad de usuarios o el rango de usuarios contra el tipo C o contra la generación 2. De la misma forma pueden validar, por ejemplo, servicios como por ejemplo si el modo de operación es Message Trunking o Transmission Trunking, o si trabajan en 625 o en 12.5, el tipo de canal de control, si permiten llamadas de una forma o de otra forma. Por ejemplo, algo interesante que pudiéramos ver rápido aquí es que las llamadas de broadcast, que son llamadas de informativa, el tipo D no lo permite, pero sí lo permite el tipo C o lo permite la generación 2. Entonces es la idea. La idea es que ustedes vean y comparen cada uno de los servicios que ofrece la red, pero muy importante, estos son servicios que ofrecen la red como sistema de repetición de comunicación, porque recuerden, todos los servicios básicos de comunicación entre los radios, como son las llamadas selectivas, grupos, mensajería, GPS, todos esos servicios no requieren necesariamente una red troncal, sino que todos ya vienen incluidos en los radios. Estos son servicios enfocados a lo que permite el sistema como tronque. Haciendo un breve resumen de quiénes son los usuarios que podemos abarcar a los mercados, pues son prácticamente todos. ¿Por qué? Porque NXDN está precisamente diseñado, creado para cubrir una amplia gama de mercado que puede ser desde servicios, hotelerías, industrias, aeropuertos, servicios de emergencia, infraestructura, escuelas,
no se escapa un servicio de comunicación o una industria que requiere un servicio de comunicación de poder operar con NXDN. Está enfocado cualquiera de los servicios de comunicación que requieran las diferentes industrias. Ahora, ya viendo o ya conociendo de forma básica qué es lo que nos ofrece en cada uno de los sistemas de comunicaciones de NXDN, tanto convencionales como trunking, vamos a dedicar la otra parte de la presentación a qué elementos componen un sistema de comunicación, porque bueno, todos sabemos, todos conocemos cómo ofrecer el radio, que si el radio tiene pantalla, que si no tiene, que si tiene DTMF, que si la pantalla es a color, que si incluye Bluetooth para que puedan utilizar un accesorio de audio. Y entonces nos concentramos en ofrecer o en vender características de los radios terminales y lamentablemente dejamos de lado o no tomamos la atención requerida o necesaria para lo que es el sistema de comunicaciones o de repetición, en qué se le integra, qué se requiere, y nada más nos vamos sobre la etapa del equipamiento o la vista del equipamiento. Aquí vamos a tratar de tomar en cuenta todo lo que se requiere en un sistema. No vamos a profundizar en cada uno de los elementos, más bien lo que quiero es que se lleven la idea de qué elementos se requieren ofertar en un sistema de radiocomunicación y que a la hora de registrar un proyecto, de manejar un proyecto, ustedes revisen, validen y tomen nota de que esto es lo que deben de incluir en un sistema de radiocomunicación para que sea eficiente, bien diseñado y cumpla con los requerimientos mínimos o básicos de un sistema de comunicación bien diseñado, bien integrado. ¿Qué elementos se requieren? Bueno, de inicio, el sistema de repetición, que es lo que vimos hasta ahora, es decir, todas sus etapas desde convencional monositio hasta generación 2. Después, ese sistema de repetición o esos equipos repetidores por sí solo no hacen nada, requieren de amplificadores en muchos casos, en otros casos no se requieren, depende de la cobertura. Requieren de sistemas radiantes, que es todo lo que incluye la etapa de llevar la RF tanto de la antena al receptor como del transmisor a la antena y radiarlo. Todo lo que es energía, alimentación alrededor del sitio de comunicaciones. Todo lo que son las protecciones, tanto contra descarga eléctrica como sistemas de tierra físicas y cosas así. Todo lo que son los accesorios alrededor del sistema que diseñemos, los enlaces, especialmente cuando estamos hablando de sistemas multisitio, los radios terminales, que por supuesto que es el otro lado importante de la red, además de la repetición, el equipo que van a ofrecer, que se adapte o sea el equipo justo a requerimiento o la necesidad del usuario final, y el control y despacho. Quiere decir, casi siempre en los sistemas de comunicaciones, ya donde incluyen una infraestructura, se requiere de un sistema de control, un sistema de manejo de esa red y un sistema de despacho para poder llevar registros y diferentes opciones. Vamos a hacer una breve revisión de cada uno de estos puntos, uno por uno, para tener idea de qué estamos platicando. Bueno, los sistemas de repetición en NXDN, que es lo que nos atañe, lo que nos concierne en esta presentación, tenemos dos líneas. El NXR X10, quiere decir la serie 10, que puede ser el 710 u 810, en dependencia de la banda de frecuencia, y la serie 5000, que puede ser 5700, 5800, y depende de la banda, o en 800 MHz. Lo que les recomiendo es que en cada una de las láminas que veremos ahora hagan uso del link que les estoy poniendo, abran ese link después con tiempo, con más detenimiento, y estudien o visualicen cada una de las características que permite o que tiene cada uno de estos equipos, porque si no, bueno, no tendríamos tiempo el día de hoy, ¿no? Lo que voy a hacer es al lado de cada equipamiento o al lado de cada recomendación, van a ver dicho link y van a poder accesar a él y analizarlo
con mayor detenimiento. Entonces, en el caso de los repetidores, tenemos estas dos líneas, como le comentaba. ¿Qué es lo más importante a conocer? Ambos repetidores trabajan en toda la gama de analógico y digital. Quiere decir, ambos repetidores pueden ser analógico convencional, ambos repetidores pueden ser convencional digital monositio, ambos repetidores pueden ser convencional digital multisitio, y entonces se separan en lo que es la etapa troncal. Si quieren un trunking tipo D, sería la serie 10, es decir, los NXR 710 u 810. Estos sí trabajan en trunking tipo D, lo cual es una gran ventaja porque siendo un repetidor muy económico, permite integrar un trunking tipo D. Si recuerdan, uno de los grandes beneficios en el trunking tipo D es que era el trunking o es el trunking más económico que hay. En el caso de que elijamos un trunking tipo C o un trunking generación 2, ya tendríamos que elegir la serie 5000. Este repetidor es el que nos va a brindar la capacidad de troncalizar en los servicios de tipo C y generación 2. Bueno, ya elegimos nuestro repetidor, ya sabemos nuestra tecnología o en este caso protocolo que vamos a manejar, sea C, generación 2, convencional, lo que sea. Ahora vamos a ver qué requerimos implementar en ese sistema de repetición para cubrir el área necesaria de cobertura. Bueno, esto se hace en base a cálculos, por supuesto, previos de cobertura, de qué es lo que se requiere cubrir. En la mayoría de los casos se integran amplificadores. Bueno, ¿qué amplificadores tenemos? ¿Qué podemos optar? Tenemos varias líneas, ahí tienen el link. Les estoy poniendo en este caso una muestra de una foto de TPL, que es el que típicamente más movemos. El amplificador, ¿cómo se va a elegir? Bueno, se va a elegir en dependencia de la potencia de salida que ustedes quieran en el repetidor, de la potencia de salida del propio amplificador. Por supuesto que la potencia de salida del repetidor sería la potencia de entrada del amplificador y la potencia de salida del amplificador sería la que van a enviar en su medio de transmisión hacia la antena. Los amplificadores, muchas veces la gente dice, bueno, mira, yo tengo un repetidor de 50 watts, mi área de cobertura con eso está cubierta, no requiere un amplificador. Algo importante a analizar en estos casos es que los amplificadores no solo nos sirven para dar mayor área de cobertura, los amplificadores son una de las fuentes o es la fuente fundamental para compensar pérdidas en la línea de transmisión cuando por algún motivo se tengan estas pérdidas. Y cuando digo un motivo es porque a lo mejor es un sistema trunking que requiere muchos canales, se implementa un combinador, ese combinador genera pérdidas de ciertas cantidades de veces, 3, 4, 5, depende de la cantidad de canales, de atenuación. Y entonces ese amplificador nos sirve en esos casos muchas veces no tanto para aumentar mi cobertura por sí solo, sino porque compensa la pérdida y por lo tanto recuperan lo que se pierde en toda la línea de transmisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces deben de analizar el incluir el amplificador por ese motivo, no necesariamente porque ya el repetidor nos dé la potencia requerida, ¿no? Otra de las funciones que tienen los amplificadores es proteger la etapa de amplificación de los repetidores. Los repetidores me pueden dar 50 watts, pero si yo pongo mi repetidor o lo ajusto a que en vez de 50 me dé 1, 2 o 5 watts y le paso o le traslado la función de amplificar hasta los 50, los 80, los 100, lo que ustedes quieran al amplificador, en caso de una falla, en caso de un problema de amplificación, bueno, es más fácil cambiar o reparar o eliminar y ajustar el repetidor a una potencia más alta, es decir, quitando o cambiando el amplificador, que tener que quitar el repetidor y cambiar el repetidor. Entonces, esa es otra de las grandes funciones que nos brindan los amplificadores y que no tomamos en cuenta muchas veces. Hay amplificadores para todo tipo de aplicación, tanto móviles como fijos. Después entraríamos a lo que es el sistema radiante. En sistemas radiantes igual tenemos
muchas opciones que podemos elegir. Hay muchos fabricantes de cable, muchos tipos de cable, muchos fabricantes de filtros o sistemas de filtrado, de antenas, que sería todo lo que incluiría o lo que entraría dentro de un sistema radiante. Es decir, vamos a agarrar nuestra señal de RF a la salida de ese amplificador o repetidor y la vamos a llevar o propagar al aire. Ese sistema radiante es uno de los puntos que más desatendemos cuando se hace una propuesta de radiocomunicación. La mayoría de los usuarios se van por precios, eligen buscar el cable más económico, eligen buscar el combinador o el duplexer más económico, la antena más económica. Y la verdad es que sería para mí un grave error si no le ponen gran atención a esto. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy importante el sistema radiante, ya que un repetidor o un amplificador puede tener costos muy económicos comparado con un sistema radiante de alta calidad, ya que el sistema radiante, mientras menos pérdida tenga y mientras mayor ganancia tengan, por ejemplo, las antenas o el equipamiento que ustedes pongan, por ejemplo, en recepción un multiacoplador con amplificadores, va a permitir que su sistema sea más económico desde el punto de vista de hardware, como sería el amplificador o las potencias de los repetidores, y va a permitir que sea o se propague mejor la señal. Menos ruidos, mejor filtrado, menos interferencia. Y entonces no le hacemos caso a esos pequeñas o que parecen pequeñas consideraciones, y cuando instalamos nuestro sistema de repetición resulta que tenemos mucho ruido, resulta que tenemos niveles de espurias muy altos, resulta que tenemos pérdidas muy altas, no llegamos a cubrir las áreas requeridas de cobertura. A lo mejor sí las cubrimos en transmisión, pero no en recepción, y ahí al final pues hay que hacer cambios nuevamente y cambiar las antenas, cambiar cables, cambiar filtrado. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, revisar todas las opciones que tenemos, hacer el análisis previo y ver cuándo conviene gastar más o menos en un sistema de repetición. Yo les recomendaría que revisen muy bien, sobre todo la etapa de los cables, el cableado, por ser, por ejemplo, el cobre muy caro últimamente. Se han salido cableados que tratan de cubrir o tratan de mejorar la propagación o la forma de propagación con la menor atenuación posible, pero los cables verdaderamente buenos o los que mejor condiciones nos van a brindar todavía siguen teniendo costos un poco más elevados, pero vale la pena implementarlos. Antes de continuar con la etapa de energía, es muy importante también tomar en cuenta la conectorización o los conectores en este caso, que no lo platiqué. Los conectores también generan pérdidas, depende del tipo de conector que elijamos, si son conectores tipo UHF o si son N o si son DIN 716, por ejemplo. Mientras más grande sea ese conector o mejor acoplamiento tenga ese conector, menor pérdida va a tener, y es ideal que traten de buscar igual la mejor tipo de conexión. Ahora sí continuamos con la etapa de energía. En la etapa de energía, bueno, debemos saber que muchas veces solo nos concentramos en el que requiere una fuente y que esa fuente pues es de 110 o de 220 y hasta ahí llegamos. Resulta que la energía es una de las formas más fácil de generar fallas en un sistema de radiocomunicación. El típico sistema que se gasta muchísimo dinero en repetidores, en amplificadores, en antenas de alta ganancia, y bueno, abandonan o dejan de lado lo que son la energía auxiliar, lo que vienen siendo, por ejemplo, paneles solares, baterías, inversores, según se diseñe, ¿no?, el sistema.
Es un punto importante, se calcula en base al consumo que va a tener nuestro sistema en caso de que falte la energía eléctrica. También se calcula en base a la autonomía o tiempo que requieran sin energía eléctrica. Muchas veces hay sitios o lamentablemente muchas áreas de comunicaciones como son montañas muy retiradas o muy lejos de la ciudad o muy lejos de la red eléctrica más robusta, por así decirlo, industrial, hay muchas variaciones de voltaje y entonces se dañan los repetidores, se dañan los elementos que trabajan con fuentes de poder porque hay muchas variaciones de voltaje. En muchos de los casos les recomiendo o analicen si en vez de utilizar fuentes de poder directamente, lo que pueden utilizar son sistemas de energía auxiliar como baterías con cargadores que provean la carga o la corriente necesaria para mantener el banco de batería, pero este banco de batería sirve para mantener continuo el voltaje de nuestro sistema de comunicaciones y así sería como el muelle, por así decirlo, o el intermediario entre esas fluctuaciones de voltaje y en caso de que generen algún daño, bueno, sería sobre los elementos de carga del panel de batería y no sobre fuentes de alimentación que puedan dejar sin comunicaciones a los repetidores. Esto es algo que también es muy importante considerar. Las protecciones. Las protecciones es como les digo yo a la mayoría de los clientes que nos traen equipo aquí dañado, es como un tabú dentro de las radiocomunicaciones. La gente dice, no hacen falta, no se requieren. Simplemente agarro un radiador de un carro, abro un hueco en la tierra, lo entierro, le echo un poco de carbón, una varilla ahí enterrada, ¿no?, en el equipo y pongo un cable y ya con eso tengo mi sistema de tierra. Pues lamentablemente no es tan simple, no es tan sencillo. Sabemos que queremos ahorrar lo más que se puede en los sistemas de comunicaciones y tratamos de eliminar lo más que se puede este tipo de elementos que los vemos innecesarios. ¿Por qué innecesario? Bueno, porque efectivamente si no ponemos una protección contra descarga atmosférica, nuestro sistema va a trabajar, va a comunicarse perfectamente bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que caiga un rayo o venga una descarga a través de la línea de alimentación o venga una descarga a través del network o venga una descarga a través de una línea telefónica. Entonces, ahí es donde echamos por tierra todo lo que le invertimos a un sistema tan bueno de comunicaciones, pero que lo dejamos desprotegido. En protecciones hay que tomar en cuenta que hay muchos niveles de protecciones. Otra gente dice, bueno, sí, yo sí lo protejo, tengo puestos ¿cómo se llama? Mis protecciones contra descargas atmosféricas en los cables coaxiales a la entrada de la caseta del sitio de comunicaciones. Sí, eso está muy bien, pero resulta que no puso tierra física adecuada. Resulta que no puso un pararrayos adecuado, resulta que no puso los kits de derivación de aterrizaje en los cables coaxiales durante toda la trayectoria de la torre o antes de la entrada de la caseta de comunicaciones. Y entonces, pues, sí, tiene puesta una protección, pero una protección que no está completa, que no es la más adecuada. Entonces, es un punto casi de una presentación entera. De hecho, esto es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de sistemas de tierra, hay diferentes tipos de sistemas de pararrayos, hay muchísimas versiones de protección, sea para línea telefónica, sea para línea de datos, sea para alimentación, corriente alterna, corriente directa, sea para los cables coaxiales o en medio de transmisión de RF, sea para, por ejemplo, la misma torre o el mismo sistema de herrajes que tengan en la caseta o en el sitio de repetición, que también deben de llevar su sistema de aterrizaje. Entonces, esto es un punto muy amplio a revisar. Si entran al link, como habíamos platicado, en este caso les puse un link un poco genérico donde están todas las protecciones y pueden ver
En este caso, por ejemplo, protecciones para descargas atmosféricas vía redes, vía RF, los sistemas de tierra, vía cable coaxial. Para todas las aplicaciones hay protecciones. Entonces les recomiendo mucho también ver cada uno de estos elementos. Además de esto, bueno, entramos a lo que consideramos accesorios de un sistema de comunicación, accesorios que en muchos casos son inevitables. Por ejemplo, la torre es algo que casi todo el mundo trata de incluir, a menos que sea un cerro muy alto y que pongan un mástil, algo pequeño, que no requieran de una torre muy grande. Pero bueno, en casi todos los sistemas, pues piensan en la torre. Pero en lo que no piensan es en un rack para poner los repetidores, por ejemplo. Y bueno, sobran los sitios que tienen los repetidores instalados arriba de una mesa o arriba de un par de bloques de construcción. Y entonces, igual, echamos por tierra algo que creemos que no es necesario, cuando un rack no es solo estética, un rack provee el sistema de aterrizaje, de hecho, necesario para conectar o interconectar todos los elementos de un sistema de repetición. Un rack provee la forma de organizar el cableado, la forma de evitar ruido, de hecho, dentro de ese mismo cableado. Además de eso, es muy fácil encontrarse sistemas de comunicación donde agarran el cable coaxial de 7 octavos, Hiliax, costosísimo, y lo ven ensamblado o amarrado por la torre con pedazos de alambre, corbatas, tie wraps, cosas así, ¿no? Todo doblado, presionado, ves el cable hasta golpeado o abollado en ciertas áreas. Y esto daña las comunicaciones. Esto, de hecho, es una mala práctica de instalación. Se recomienda, bueno, que se tomen los elementos de distribución del cable correcto, como las escalerillas, los soportes del cableado, los amarres correctos en dependencia del tipo de cable o en dependencia de si es un cable de tierra, o un cable de RF o un cable de una protección. Entonces, todo eso es algo que también debemos de analizar y debemos de tomar en cuenta. Por supuesto, en el caso de las torres, el alumbrado necesario, la pintura, los códigos de colores, cosas que muchas veces igual no se le prestan atención. Aquí les dejo 3 links también que pueden entrar a revisar. Los concentré en lo que son los racks y gabinetes, las torres y equipamientos de laboratorio. ¿Por qué equipamientos de laboratorio? Bueno, porque de hecho en una instalación o en un sistema que sea lo más eh, técnicamente correctamente instalado, bueno, se van a requerir de cierta instrumentación que muchas veces igual descartamos, que pueden ser los wattmetros o los equipos que ya vienen incluidos, por ejemplo, en los mismos, por poner un ejemplo, en los combinadores, la gente pide el combinador sin el wattmetro incluido o sin los sensores para medir reflejos. Sin embargo, son herramientas muy útiles para cuando es un sistema que tiene que ser algo, por ejemplo, muy robusto y que queremos monitorear remotamente el estado de nuestra propagación, tanto el reflejo como la potencia y cosas así. Bueno, son elementos que se deben de tomar en cuenta dentro de nuestra propuesta como accesorios, pero que son muy útiles. Los enlaces. En el caso de los enlaces, no siempre van a ser necesarios, por supuesto, depende de la topología que tengamos. Si es un sitio convencional monositio y ese repetidor va a estar en un área de fácil acceso, bueno, no se requiere a lo mejor un enlace, pero en la mayoría de los sistemas sí vamos a requerir enlace. Y los enlaces no solo son la comunicación entre sitios, no solo es el enlace de redes entre el sitio 1 y el sitio 2, también es el enlace entre el sitio y el centro de control o despacho. ¿Por qué? Porque ya las consolas hoy en día, casi todas, no todas, pero casi todas, son vía network, es decir, es un software corriendo sobre una PC o sobre un servidor y este software está conectado a mi red y se conecta a mi sistema de repetición, tanto convencional como trunking, mediante la red. De igual forma,
por ejemplo, si queremos accesar a la programación de un repetidor, vamos a requerir de un enlace de red inalámbrica, por poner uno de los ejemplos. O de igual forma, si queremos monitorear las protecciones de ese sitio de repetición, muchas veces requerimos de redes inalámbricas. En redes inalámbricas, igual existe otra percepción, yo diría errónea, de los clientes de tratar de poner el equipo más económico. Oye, mira, estamos enlazando dos sitios de repetición que están a 10 kilómetros, no hay por qué gastarse en un equipo tan costoso, podemos utilizar un equipo económico si total el ancho de banda sobra. Son lo que vamos a pasar en radiocomunicaciones con 30 o 60 kbps o según la cantidad de canales que vamos a interconectar sobra, por lo tanto cualquier sistema de radiocomunicaciones, de enlace de redes inalámbricas nos va a permitir esto, pues vamos a elegir lo más económico. Bueno, no necesariamente es así. Lo ideal es elegir el sistema más robusto posible dentro de nuestros costos permitidos en nuestra red. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se caigan nuestros enlaces, que perdamos comunicaciones y que se dé como fallido el sistema de comunicaciones, valga la redundancia, de radio. Muchas veces las quejas que recibo son: el sistema no funciona bien porque no tengo llamada multisitio. En mi sitio sí trabaja bien, en el otro sitio también, pero multisitio no, y hay veces que sí trabaja, hay veces que no. Resulta que me conecto remotamente a estos sistemas, entro al log de comunicaciones, reviso el estado de los enlaces, quiere decir, de los paquetes de comunicación entre los sitios, y resulta que esos paquetes de comunicaciones entre los sitios se están perdiendo y el error que me está dando es desconexión de red. Entonces, se los muestro al cliente y aún así el cliente me dice: pues muy extraño, porque yo hago un ping y responde: señor, sí, pero es que tiene una red muy inestable, con mucha interferencia, que sube y baja sus condiciones, que está en una banda de uso libre, que hay mucho ruido. Entonces es muy difícil lidiar con esto, es muy importante entonces tratar de conseguir el mejor enlace posible, ofrecer el mejor equipamiento de enlace posible y con el mejor costo posible, por supuesto. Ahí les dejo igual unos links para revisar los enlaces. A mí me gusta, o yo especialmente recomiendo mucho los enlaces que sean, eh, por así decirlo, en bandas no, por así llamarlo, no libres, si es posible, aunque la mayoría son en banda libre, pero tratando de utilizar equipos que manejen tecnologías robustas de comunicación, como puede ser Cambium, aunque por supuesto sean más costosos, o Mimosa o cosas así, ¿no? Y ahora vamos a platicar un poco de los equipos terminales. Los equipos terminales, hay muchas opciones. La verdad es que hay desde los radios más básicos, que serían la serie 20, la serie 40, como puede ser el NX 240 o 340. No vamos a entrar a ver las características de cada uno de los radios, pero sí me gustaría por lo menos indicarles las series que tenemos. El NX 240, 340 viene siendo el más básico. Después le seguiría la serie 20, es decir, los 220, 320, 420, según la banda de frecuencia. Después nos seguiría la serie 300, el NX 200 o 300, o serie 00 también se le puede decir. Después seguiría la serie 3000, que es una serie relativamente nueva, con muchas más capacidades y funciones, y después tendría el tope, que sería la serie 5000. Por supuesto que cada una de estas series conlleva tanto su radio portátil como su homólogo móvil, es decir, que si tenemos el NX 240, 340, pues tenemos también el NX 740, 840, que sería para los móviles, y lo mismo aplica para cada una de las series. Lo ideal es que igual le entren a su link, tanto en la página de Syscom como en la página de Eggcom, ya sea en México o en el resto de Latinoamérica, y vean o analicen cada uno de los equipos de las series, y vean las características específicas de cada uno de ellos, es decir, su banda de frecuencia,
por ejemplo, qué tan robustos son, si cumplen con normas intrínsecamente seguros, si cumplen con normas ENCHA, si cumplen con normas en el mercado que ustedes requieran, ¿no? Que estén optando u ofreciendo. Si tiene display, no tiene display, cuántos botones tiene de operación, si incluye el DTMF o no, si incluye GPS, si tiene Bluetooth, si tiene memoria, tarjeta de memoria para grabar audio, para grabar mensajes o posiciones de GPS. Hay muchos servicios, hay muchas opciones en los radios terminales. Por supuesto que vamos a ofrecer el radio que se adapte lo mejor posible al sistema requerido. Un dato importante que quiero mencionarle dentro de los radios es tomar en cuenta que el radio de la serie básica, o por así decirlo, de la serie 40, puede servirnos tanto desde una comunicación radio a radio hasta un trunking tipo D. Este radio es un radio que tiene una gama muy amplia, siendo que es un radio de la gama más económica dentro de los equipos NXDN, pero aún así nos abarca todo este rango y nos ofrece muchos servicios dentro de ese rango. Los radios ya de las series superiores, como la serie 00, el 200-300, serie 3000, serie 5000, pues es un radio que nos abarcan la mayoría de los sistemas. En algunos casos no incluyen el trunking tipo D, están más enfocados a trunking tipo C y a la nueva generación 2. Entonces en radio, como dijimos, es muy amplio. Para esto podemos después tener otras presentaciones que ya veríamos las características especiales de cada uno de los radios y en dónde podemos enfocarlo mejor. Control y despacho. Control y despacho, bueno, vamos a ver que igual hay muchos dispositivos, muchas opciones, hay muchas formas de control y despacho. El control y despacho puede ser tan básico como una persona que requiere una consola remota de un radio móvil, o puede ser un despachador que una 3 o 4 grupos de llamadas muy pequeños que solo requieran voz, o puede ser un despachador que requiera ver la posición de las unidades, poder activar y desactivar unidades, poder generar grupos de comunicación de forma inmediata o que se llaman grupos dinámicos. O puede ser un despachador que requiera control de emergencia, que requiera grabación de audio, que requiera monitoreo en tiempo real del audio de las unidades que están en campo. Es decir, hay muchas opciones de despacho y por lo tanto, o muchos requerimientos de despacho y por lo tanto hay muchas opciones de despacho. Nosotros igual manejamos varias opciones, desde las mismas líneas de Kenwood, por ejemplo, o Icon en NXDN, hasta otras marcas como pueden ser Cetron, como puede ser Liventide y diferentes fabricantes que tienen disponibilidad de software y de dispositivos físicos para lo que es el monitoreo y control de flota. Igual, aquí les dejo un link de YouTube en donde pueden ver un video al respecto. También les dejo 2 links donde pueden ver diferentes opciones y por supuesto con todo gusto, como al final de la presentación van a haber algunas preguntas también, pueden enviármelas por correo ya con más tiempo, con más detenimiento y yo les voy a contestar cada una de sus preguntas o bueno, por supuesto me pueden llamar, marcar cuando ustedes gusten. Por último, me gustaría cerrar todos los elementos que estamos cubriendo o que se requieren en un sistema de radiocomunicación con una gráfica simple. Esto es una gráfica muy sencilla de un sistema repetidor convencional de un solo canal. Por ejemplo, esto es un caso de un solo canal. ¿Y cuál es el objetivo de ponerle esta gráfica? Que ustedes la tengan como memoria técnica o como guía o como referencia de que no es solo el repetidor, el duplexer, el cable y la antena, sino que si se fijan, bueno, hay que tomar en cuenta muchas cosas como explica aquí esta gráfica muy, muy simple. Por ejemplo, la torre, la antena, el cableado, el enlace, el repetidor, el duplexer, la fuente, energía auxiliar, racks, cableados, protecciones.
sistema de tierra. Entonces, es una guía simple que ustedes pueden utilizar como referencia. Por último, como resumen de la presentación, la idea es que ustedes se lleven en mente que NXDN cubre todo. NXDN es la mejor elección que ustedes pueden tener en el sistema de radiocomunicaciones digitales, que llega a todos los clientes posibles. En caso de que no cubran algo, por favor, déjenme saber para poder ayudarles, porque sí cubrimos todos los servicios, todos los sistemas. Es un protocolo creado para satisfacer especialmente la necesidad de eficiencia espectral, es decir, de que puedan trabajar o reutilizar o utilizar anchos de banda pequeños. Es un protocolo muy flexible, muy amigable, que permite la migración muy fácil desde el sistema analógico, pero a su vez es una tecnología muy robusta que de hecho desde que nace con un trunking de muy altas especificaciones, servicios y seguridad. Tiene amplias aplicaciones y funciones, múltiples fabricantes, múltiples servicios y sobre todo es un sistema que tiene detrás los valores agregados de ECCON y de Syscon como proveedores, y vamos nosotros a ofrecer toda la ayuda, todo el soporte, toda la ingeniería que ustedes requieran para el diseño y desarrollo de cada uno de estos sistemas, y que ustedes puedan generar ventas que sean útiles, que sean fáciles desde el punto de vista de implementación y que no generen problemas, sino que generen soluciones, que a fin de cuentas es lo que requiere el usuario final. Esto es todo de mi parte. Ahora vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas que va a durar un poco tiempo, a lo mejor unos 5 o 10 minutos, y ya después, por favor, si me pueden enviar con más detenimiento y con más tiempo las preguntas a mi correo electrónico, que lo van a tener cuando le llegue la presentación. Me pueden hablar también directamente, sea por Skype, por teléfono, por donde mejor ustedes consideren, y podemos platicar al respecto. Cierro el audio y lo dejo para que hagan sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Les agradecemos por acompañarnos esta mañana al webinar de integración de sistemas de radiocomunicación digital. Se estará enviando la grabación del webinar y la presentación a su correo, con toda la información y datos de contactos del ingeniero Omar Dávalos para que nos envíen sus dudas y los proyectos en los cuales están trabajando para poderlos apoyar directamente. Una vez más, gracias por darnos su valioso tiempo y los esperamos en futuros webinars de EPCOM. Si gustan, poder empezar a mandarnos sus preguntas y el ingeniero Omar Dávalos contestará aquí por el chat. Gracias.